La vereda California en Nueva Colonia, ubicada en el Urabá antioqueño, descansa en medio de un mar de banano. En la actualidad, 9 predios, cuyos dueños son grandes compañías bananeras, rodean la vereda. California es una isla que rompe con la uniformidad del territorio de los monocultivos. En 2004, un grupo de 14 familias fue desplazado. Sus parcelas les fueron arrebatadas por Felipe Echeverry, cuya familia es dueña de Bananeras de Urabá, una de las empresas que rodea la vereda. En los predios robados, la empresa empezó a cultivar banano, borrando las huellas de las parcelas campesinas. Usamos imágenes satelitales para seguir la evidencia del proceso de despojo en el paisaje. La primera imagen libre de nubes que obtuvimos es de 2001. En ella vemos que las parcelas campesinas ocupan la totalidad de la vereda. En 2005 vemos 2 áreas de incursión de banano, tanto en el norte como en el suroccidente. 12 casas han desaparecido, mientras que los cultivos de pancoger y plátano han sido reemplazados por filas del monocultivo bananero. En 2020 se ve también la incursión del banano desde los lados orientales y occidentales de la vereda, borrando 4 parcelas. Estas imágenes que describen la expansión del monocultivo bananero son el registro visual del despojo de 16 predios de los campesinos por parte de Bananeras de Urabá y Felipe Echeverry. Para entender por qué California fue objeto del despojo, hay que revisar la historia misma de la tierra, los regímenes de propiedad y el cultivo de banano en la región desde 1955. Sin embargo, contar la historia de las transacciones con la tierra no ha sido fácil porque han sido ocultadas por las empresas y bancos involucrados, encubriendo la conexión entre el paramilitarismo y el despojo de tierras. Estudiamos los datos de 132 matrículas inmobiliarias en Nueva Colonia, además de archivos de empresas y prensa, testimonios, datos catastrales y documentos solicitados a través de la Ley por la Libertad de Información de Estados Unidos. Procesamos esta información en un software que presenta un análisis de redes, identificando las relaciones entre diferentes actores económicos y grupos paramilitares. Nuestro análisis de redes expone el proceso histórico de tenencia y concentración de la propiedad de la tierra, estableciendo grupos de actores. Estos grupos se establecen de acuerdo con sus relaciones estratégicas, familiares y la intensidad de alianzas y movimientos empresariales. El primero esconde la presencia de la multinacional Chiquita Brands, anteriormente United Fruit Company, a través de una alianza con el Grupo Restrepo Arango y empresas fachada como Agrícola El Retiro. El segundo muestra las diferentes propiedades de las bananeras de Urabá. El último grupo es de la familia Hasbun. Organizamos la información financiera obtenida en 5 periodos temporales y comparamos la red con las imágenes aéreas y la información cartográfica a nuestra disposición. En 1955, como resultado de un acuerdo entre el Estado colombiano y la multinacional estadounidense United Fruit Company, se formó un enclave bananero en Urabá. Grandes extensiones de tierra en manos del Estado fueron privatizadas y entregadas a empresarios. El predio que se convirtió en California hizo parte de 928 hectáreas que fueron entregadas en 1961 a Diógenes Echeverry. Entre 1961 y 1963, la primera agrupación de actores empezó a tomar forma en torno a la figura de Diógenes Echeverry. Echeverry creó las fincas Rancho Amelia y Honduras, donde sucedió la masacre una década y media después, y las usó como el capital inicial para la creación de Bananeras de Urabá. Este periodo terminó en 1967 con el rompimiento de los acuerdos comerciales de los empresarios colombianos y la United Fruit Company.
Entre 1968 y 1984, los terratenientes y empresarios consolidaron sus compañías y activos. Algunos de estos actores se apropiaron de más tierra de la que originalmente les fue entregada por el Estado. Ese es el caso de los Hasbún. Y yo le hice el comentario sanamente, dije, hombre, vea, yo, la finca en ese momento, según un libro que tenía mi papá, porque esas fincas no tenían títulos, la de Cocuelo no era una finca titular, ni nada de eso, era la posesión. Le empecé a contar que todo lo que nos pasaba en la zona. Y le dije, vea, yo en esa época, según el libro de mi papá, la finca era de 4.200 hectáreas, era la parte que yo manejaba. Nunca se había medido, ¿no? Después de que se midió, no resultó un área menor. No eran las famosas 4.200 hectáreas que nosotros creíamos o que mi papá llegó a comprar en la zona. En 1971, Emilio Hasbún recibió terrenos baldíos por parte del Estado. Debido a que esta familia ha sido central en la historia de despojo, fue fundamental para este proyecto seguir las trayectorias de su tenencia de la tierra. En las matrículas inmobiliarias podemos ver que estos predios fueron vendidos a Emilio Hasbún. Emilio Hasbún no solo reclamó como propias estas tierras, sino también aquellas de las zonas bajas costeras que hoy son La Teca, Coquitos y Calle Larga. Sin embargo, no pudimos encontrar ningún documento legal que soportara tal afirmación. Nuestra investigación apunta a que existe una alta posibilidad de que la familia Hasbún haya acumulado de manera indebida estas tierras, apropiándose ilegalmente de ellas. Lo anterior pone en cuestión la versión usualmente aceptada, que plantea que los conflictos en esta zona fueron el resultado de las tensiones entre los grandes terratenientes y los campesinos que invadieron tierras privadas. California fue vendida por Echeverry a Emilio Hasbún en 1980, quien la nombró como la niña. Sin embargo, no la usó para el cultivo de banano. Nosotros llegamos acá en el año 84, ¿cierto? Cuando estos predios en donde estamos parados eran predios que eran casi montañas, abandonados en su totalidad. Y luego de 20 años de estar nosotros trabajando ya con nuestras familias aquí, fue que pasó lo que no queríamos que pasara y nos tocó desplazarnos de aquí hacia otros lugares. Esta es una imagen anterior a la toma de tierra captada en 1983. La imagen muestra un paisaje abandonado, cubierto de maleza, sin cultivar, que concuerda con la descripción que dieron, durante el caso legal de restitución, las mujeres y hombres desplazados. Cuando llegamos a la parcela, era monte y rastrojo. La siguiente imagen de 1989 muestra la dimensión del trabajo de los campesinos y la transformación del paisaje. Para marcar su presencia en la tierra, comenzaron a sembrar cultivos de yuca, maíz y plátano, así como a construir casas. Esta es mi área. Yo toda mi parcela la tenía sembrada en plátano. Igual que toda la vereda, era puro plátano, ¿no? Y cada parcelita de esta que tú ves tenía una casa. Alrededor de la casa quedaban los árboles frutales, el coco, el mango, la guanábana, el zapote, etc. ¿Ya? Todavía los que se quedaron en California tienen sus casitas ahí. Los que no tenemos somos nosotros en estos predios que tú ves rojos, que ahí no hay nada sino únicamente banana, ¿cierto? En 1987, Chiquita Brands, antes conocida como United Fruit Company, volvió a Colombia. En 2005, el gobierno de Estados Unidos descubrió que Chiquita apoyó de manera sostenida a los grupos paramilitares de Colombia. La empresa fue investigada y condenada por apoyar organizaciones terroristas. Buena parte de los documentos internos de la compañía, conocidos como Chiquita Papers, detallaban las actividades de la empresa y fueron filtrados al público. En este memo interno de septiembre de 1988 se delinean los planes para expandir las operaciones de Chiquita en Colombia.
El documento sugiere establecer compañías de servicio para expandir las operaciones de Chiquita y así camuflar sus propiedades y su rol en la cadena de valor del banano. Para ejecutar esta estrategia, Chiquita encontró un aliado en el Grupo Arango, un importante conglomerado económico antioqueño. El Grupo Arango utilizó una variedad de pequeñas compañías para comprar fincas en Urabá para Chiquita. Al tiempo, la multinacional creó la exportadora de banano Banadex. Con estas dos estrategias, Chiquita logró controlar todos los aspectos de la cadena de valor del banano y del modelo de integración vertical de la industria, sin dejar huella pública de su presencia. Operar de manera incógnita fue importante para Chiquita, pues su asociación con United Fruit Company fue ejemplo de un siglo de violencia en toda América Latina. En el primer semestre de 1988, grupos de mercenarios paramilitares realizaron las masacres de Honduras, La Negra y Coquitos. 2 meses más tarde, la finca La Negra fue vendida a una de las empresas fachada usada por Chiquita, llamada Agrícola del Este y de propiedad del Grupo Arango. La empresa también adquirió la finca Magdalena, donde llegaron los asesinos a preparar la masacre de Coquitos. La próspera región del Urabá, fuente de divisas para el país, escogida por varios grupos subversivos, sigue siendo víctima de la violencia. Los administradores de fincas han abandonado la región y la industria del banano se encuentra en grave peligro de desaparecer. El periodo de camuflaje se relacionó con el crecimiento del control paramilitar en la región. Los paramilitares se aliaron con las fuerzas del Estado, ganaderos y empresas en un intento por aniquilar la oposición política y gobernar la región. En 1994, el paramilitarismo fue formalizado y legalizado por el Estado a través del establecimiento de empresas de seguridad privada llamadas Convivir. Raúl Hasbún se convirtió en el comandante paramilitar Pedro Bonito. Yo me fui apoderando del tema y le dije, mire, nosotros los bananeros financiamos, ustedes empecemos a trabajar eso, ustedes lo montan en coordinación con nosotros por el tema de seguridad de la zona. A ninguno de nosotros nos interesa aparecer muy visibles ni en documentaciones ni en absolutamente nada. Conformémosla por el lado de ustedes y nosotros, los bananeros y los ganaderos de la zona, la financiamos. Desde ese día, digo yo, nacieron las Convivir y casi que el mando o el principal siempre fui yo ahí. Fue una cosa creada ahí. Yo, mejor dicho, fui el que las logré concretar. Entre 1997 y 2005, las Convivir controlaron a Nueva Colonia. Pedro Bonito usó sus influencias para establecer el sistema de financiación paramilitar a través de las Convivir. La Convivir Papagayo operó y controló Nueva Colonia. Tuvo sus oficinas al lado de la Brigada 17, en Carepa. Papagayo recibió financiación de las compañías bananeras con un porcentaje cobrado sobre cada caja de banano que exportaron. El Ejército Nacional y los paramilitares establecieron una muy efectiva colaboración. Las Convivir operaron de manera irrestricta, ejecutando las acciones que, en principio, el ejército no pudo realizar. Mapeamos las propiedades de los financiadores de las Convivir siguiendo la lista que entregó Pedro Bonito a la justicia para así entender el alcance del control paramilitar de la región. Luego comparamos nuestra red de actores con la lista de financiadores de las Convivir entregadas por Raúl Hasbún. Encontramos que los financiadores estaban distribuidos en todos los grupos de tenencia de la tierra de la región durante estos años. En 1998, Agrícola El Retiro, en medio de la cresta del control paramilitar, absorbió las compañías del Grupo Arango que fueron usadas para comprar tierras para Chiquita. Agrícola del Retiro era en su totalidad propiedad de Chiquita Brands. Debido a que estas empresas compraron masivamente tierras para Chiquita, la absorción significó que Chiquita se convirtió en el mayor terrateniente de la región.
Esto es conocido como acaparamiento masivo de tierras. Debido a los Chiquita Papers filtrados, tenemos pruebas de que la empresa financió grupos paramilitares, por lo que podemos añadir las fincas que fueron propiedad de este grupo al mapa del control paramilitar. A través del análisis de nuestra red y la cartografía de la zona, visibilizamos la extensión geográfica de las empresas financiadoras. El paramilitarismo esperaba mantenerse oculto bajo la máscara de miles de transacciones financieras. En el año 2000, Felipe Echeverry, hijo de Diógenes Echeverry y Rosalba Zapata, de Bananeras de Urabá, llegó a la vereda California acompañado de 2 paramilitares. Dijo que llegaba en nombre de El Patrón. Les hizo saber a los campesinos que el dueño original del predio, Raúl Emilio Hasbún, El Patrón, quería su tierra de vuelta. Con la amenaza de la violencia, los campesinos fueron intimidados y obligados a entrar a una negociación. Como resultado, los campesinos tuvieron que pagar cuotas mensuales a cambio de los títulos de la tierra. Quienes lograron pagar no recibieron los títulos. Quienes no pudieron mantener las cuotas fueron obligados a vender y salir. Sí, mira, aquí la gente empezó a irse de aquí de la vereda en el 2002, ¿cierto? Lo que nos tocó irnos por el tema de la venta forzada, del pago de estas tierras, fue en el 2002. En el 99 fue que empezamos a pagar estas tierras. 99, 2000, hasta 2001, 3 años. Como no alcanzamos a pagar la plata, entonces ya en el 2002 estábamos, como se dice, bien cogidos, bien colgados. Entonces pues ya el señor empresario pues como que también aprovechó esa circunstancia y dijo, bueno, pues el que no tiene como pagarme, yo le devuelvo. Y la necesidad, ya uno no le quedaba para el mercadito, muchos sacaron sus hijos del colegio porque tampoco les daba, todo se quedaba en la compañía en el descuento del pago de estas tierras. En la década del 99-2000 vino un vendaval muy fuerte y nos arrasó las parcelitas. Ese año nos tocó a nosotros. Porque siempre llega el vendaval y llegó en la vereda tal, en la finca tal, y a nosotros no, pero ese año nos tocó a nosotros. Eso fue una cosa horrible y yo creo que nos cayó en el peor momento. ¿Por qué? Porque justamente en ese tiempo era que estábamos pagando estas tierras. Tras de que no nos quedaba mucho, llega el vendaval y nos termina de arruinar. Entonces, lo poquito que hacíamos en las cajas de embarque, la compañía con el cual nosotros exportábamos, que era Banacol, todo lo iba descontando y ya nos quedaban las planillas en cero. Cuando ya se cumplió la fecha de pagarle al señor, tuvimos que aceptarle el negocio que él propuso porque nadie estaba vendiendo aquí. Entonces ahí también empezó un tipo de aquí mismo de la vereda a meterme cizaña que mira, que vende, que ve donde fulano, que él te compra, que busca para otro lado. Y eran personas que uno sabía que manejaban cosas oscuras. Entonces un día tomé la determinación que yo me tenía que ir de aquí, porque me convertí en un estorbo para el empresario que había comprado todo al lado. Eso fue lo que me llevó a que recibiera lo poco que me dieron y compré a donde me fui. Todavía, gracias a Dios, como les decía, conservo ese pedacito que compré por allá. Lo que los campesinos no sabían era que la tierra no pertenecía a Hasbún y el predio había vuelto a manos del Estado en 1999. La tierra no solo sirve para cultivar banano, también se usa como activo financiero. Permite adquirir créditos, préstamos e hipotecas, también como capital para empresas y especulación en función de futuros proyectos.
Una vez que los predios de Nueva Colonia fueron adjudicados por el Estado a privados en la década de 1960, los nuevos propietarios iniciaron un proceso de hipotecamiento y crédito para obtener recursos y construir empresas. En los 2000, algunos de estos predios fueron convertidos en fiducias y manejados por bancos en paraísos financieros. La tierra fue exportada a lugares como Islas Caimán, Panamá o las Islas Británicas, más allá del escrutinio público, haciendo que las transacciones de esas tierras no pudieran rastrearse. Se convirtieron en cajas negras financieras. En 2010, paralelo al debate de los casos de despojo en las Cortes colombianas, algunos terratenientes fueron encontrados responsables del despojo de tierras y sus predios fueron adquiridos por el Estado a través de la extinción de dominio. En Nueva Colonia, el prospecto de construcción de un puerto internacional ha sido un sueño de las élites desde comienzos del siglo XX. Sin embargo, el proyecto se ha detenido repetidamente con el pasar de las décadas. En 2009, el gobierno empezó la compra de 75 predios al declararlos de utilidad pública. 44 de esos predios se encuentran en la zona de nuestra investigación. 42 pertenecen a empresas de la lista Hasbún. En 2020, el juez de restitución de tierras dictaminó que los campesinos de California fueron estafados, desplazados y despojados de sus fincas. También dejó claro en el fallo que la empresa Bananeras de Urabá era responsable del despojo en California. Si tú miras aquí, mira que aquí hay, esto era como un pocillo, como un vaso. Sí, esto era un vaso, mira, ve. Esto. Esto me dice a mí que la casa era aquí. Y si empiezo a buscar, muy seguramente voy a encontrar otras cosas que me van a decir, no, aquí sí era la casa, porque la mente me transporta que yo sabía que era en esta área. Aquí consigues otro pedazo de vidrio. Mira, ve, esto que tú ves enterrado ahí es un vidrio, ¿cierto? Y así sucede en todas las casitas que habían, que tú encuentras objetos que tú dices, mira, ve, que tumbaron todo, casa, todo, no quedó, de pie no quedó nada, porque ellos lo que necesitaban era el terreno para sembrar banano. Ellos ahí no quedó ni siquiera por sospecha un solo árbol de mango, por poner un ejemplo fácil. No, eso a ellos no les interesaba, eso lo tumbaron todo al 100%. ¿Y en ese tiempo tú pudiste venir a ver lo que estaba pasando? No, yo desde que me fui, aquí volví, creo que como a los 4 o 5 años. Yo no volví más, pero sí logré a ver lo que estaba a mi alrededor, porque como te dije, yo fui el último que me fui. Y vi que en los predios vecinos no había nada, ya todo eso lo habían tumbado. Me contaban que lo mío hicieron lo mismo, que quedó igual. Cuando yo me vine otra vez, ya esto era bananera, así como tú la ves ahora. Y con cables, por donde veníamos caminando, había un cable vía. Ese cable vía era el que sacaba, transportaba la fruta hacia el centro de acopio, es decir, a la empacadora de la finca Mi Tierra, que pasaba por aquí, donde veníamos y pasaba por aquí, y atravesaba 5 o 6 parcelas, y luego cogía hacia allá para pasarlo por el pasanivel a la finca Mi Tierra. Mira, del 2002, cuando nos fuimos eran plataneras, al menos la mía, porque las que estaban alrededor ya las habían tumbado, ¿cierto? Cuando yo me fui, como al día siguiente, a los 2 días, eso no demoró mucho, también la tumbaron. Y ya ellos transformaron el suelo para sembrar el cultivo de banano, ¿cierto? Una cosa yo te diría que totalmente diferente a lo que era antes, a lo que tú encuentras hoy, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos es que en este proceso de restitución volvamos a hacer
mínimamente a parecernos un poco a lo que éramos antes, a tener una casa, volver a sembrar lo que nos gusta a nosotros alrededor de la casa y las especificaciones de una empacadorita como lo exigen una compañía si llegamos a tener un cupo para exportar, que son las aspiraciones que yo creo que tenemos todos. Entonces, la transformación es total, yo diría que el 100%. No se parece en nada a lo que era antes.